Primer nocturno. Comienzo del libro de los Hechos de los Apóstoles. En el primer libro, oh Teófilo, traté de todo lo que Jesús hizo y enseñó, hasta el día en que fue levantado al cielo, una vez que, movido por el Espíritu Santo, dio sus instrucciones a los apóstoles que se había elegido, a los cuales, después de su pasión, se dio a ver en muchas ocasiones, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles del reino de Dios. Y comiendo con ellos, les mandó no apartarse de Jerusalén, sino esperar la promesa del Padre, que de mí habéis escuchado, porque Juan bautizó en agua, pero vosotros, pasados no muchos días, seréis bautizados en el Espíritu Santo. Ellos, pues, estando reunidos, le preguntaban, Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? Él les dijo, no os toca a vosotros conocer los tiempos ni los momentos que el Padre ha fijado en virtud de su poder soberano, pero recibiréis la virtud del Espíritu Santo, que descenderá sobre vosotros, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda la Judea, en Samaria y hasta los extremos de la tierra. Dicho esto y viéndole ellos, se elevó, y una nube le ocultó a sus ojos. Mientras estaban mirando al cielo, fija la vista en él, que se iba, 2 varones con hábitos blancos se les pusieron delante, y les dijeron, varones Galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Ese Jesús que ha sido llevado de entre vosotros al cielo vendrá así, como le habéis visto ir al cielo. Entonces se volvieron del monte llamado de los Olivos a Jerusalén, que dista de allí el camino de un sábado. Cuando hubieron llegado, subieron al aposento superior, en donde solían morar Pedro y Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago de Alfeo y Simón el Celotes y Judas de Santiago. Todos estos perseveraban unánimes en la oración, con algunas mujeres, con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de éste. En aquellos días se levantó Pedro en medio de los hermanos, que eran en conjunto unos 120, y dijo, Hermanos, era preciso que se cumpliese la Escritura, que por boca de David había predicho el Espíritu Santo acerca de Judas, que fue guía de los que tomaron preso a Jesús, y era contado entre nosotros, habiendo tenido parte en este ministerio. Este, pues, adquirió un campo con el precio de su iniquidad, y, precipitándose, reventó y todas sus entrañas se derramaron, y fue público a todos los habitantes de Jerusalén, tanto que el campo se llamó en su lengua Céldama, que quiere decir campo de sangre. Pues está escrito en el libro de los Salmos, quede desierta su morada y no haya quien habite en ella y otro se alce con su cargo. Ahora, pues, conviene que de todos los varones que nos han acompañado todo el tiempo en que vivió entre nosotros el Señor Jesús, a partir del bautismo de Juan, hasta el día en que fue tomado de entre nosotros, uno de ellos sea testigo con nosotros de su resurrección. Fueron presentados 2, José, por sobrenombre Bársaba, llamado Justo, y Matías. Orando dijeron, Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos 2 escoges para ocupar el lugar de este ministerio y el apostolado que rechazó Judas para irse a su lugar. Echaron suerte sobre ellos, y cayó la suerte sobre Matías, que quedó agregado a los 11 apóstoles. Segundo nocturno. Del libro de los diálogos de San Gregorio, Papa. Hermenegildo, hijo de Leovigildo, rey de los visigodos, se convirtió de la herejía arriana a la fe católica por la predicación del obispo de Sevilla, San Leandro, con el cual me une una antigua y estrecha amistad. Su padre, que había permanecido arriano, procuró que abrazara de nuevo la herejía, valiéndose, ya de premios, ya de amenazas. Y como él respondiese que habiendo conocido la verdadera fe quería perseverar en ella, airado su padre, le desposeyó de sus derechos a la corona, y le despojó de todos sus bienes. Y como ni así le hizo cambiar de propósito, le encerró en una estrecha prisión y le sujetó con una cadena el cuello y las manos. Entonces empezó el joven rey Hermenegildo a despreciar el reino terreno, y a desear con vehemencia el celestial. Postrado en el suelo, y atormentado por un cilicio, pedía al Dios omnipotente que le confortara, despreciando la gloria mundana con grandeza de alma, pues en la cárcel había conocido la nada de todo aquello de que le habían privado. Llegada la festividad pascual, su pérfido padre le envió en medio del silencio de la noche a un obispo arriano, para que de su mano recibiera la comunión consagrada sacrílegamente, y así volviera a la gracia de su padre. Mas Hermenegildo, entregado ya a Dios, apenas se le acercó el obispo arriano, le reprendió como debía, rechazando con valor su perfidia, pues si bien estaba preso exteriormente, con todo permanecía seguro y conservaba toda la elevación de su alma. Después que el obispo hubo vuelto donde Leovigildo, enfurecido este rey arriano, envió unos soldados a dar muerte al valerosísimo confesor de Cristo en su prisión, lo cual así fue ejecutado. En efecto, entrando allí los soldados, le partieron la cabeza de un hachazo,
pero al quitarle la vida del cuerpo consiguieron quitarle solo lo que el héroe santo había despreciado. A fin de demostrar la gloria de que gozaba, no faltaron prodigios sobrenaturales, ya que en el mismo silencio de la noche empezaron a oírse cantos junto al cuerpo de aquel mártir, tanto más verdadero rey por verdadero mártir. Algunos afirman que en la oscuridad de la noche aparecían allí lámparas encendidas. Su cuerpo comenzó a ser venerado merecidamente por todos los fieles como el de un mártir. Mas el padre pérfido y parricida, movido a penitencia, se arrepintió del crimen contra su hijo, pero no hasta el punto de merecer el perdón. Pues conoció que la fe católica era la verdadera, pero le detuvo el temor que le inspiraba su pueblo y no se convirtió. Acometido por una gravísima enfermedad que le condujo a la muerte, recomendó al obispo Leandro, a quien antes había contristado mucho, su hijo Recaredo, que dejaba en el arrianismo, a fin de que con sus exhortaciones repitiera con él lo que había hecho con su hermano. Hecha esta recomendación, expiró. Tras la muerte de Leovigildo, el rey Recaredo, siguiendo el ejemplo, no de su pérfido padre, sino de su hermano mártir, se convirtió de la herejía arriana, condujo a la verdadera fe a toda la nación de los visigodos, y no quiso recibir bajo sus estandartes, en todo su reino, a nadie que no temiera constituirse en enemigo de Dios al permanecer en la herejía. No es de admirar se convirtiera en predicador de la verdadera fe el hermano de un mártir. Los méritos de éste debían ayudarle a conducir a muchas almas al seno de la Iglesia del Dios Omnipotente. Tercer nocturno. Del Santo Evangelio según San Lucas. Si alguno viene a mí y no pospone a su padre y a su madre, y a su mujer e hijos, y a sus hermanos y hermanas, y aun hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque, ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene para acabarla? No sea que después que haya puesto el fundamento, y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar, y no pudo acabar. ¿O qué rey, habiendo de ir a hacer guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede con 10.000 salir al encuentro del que viene contra el con 20.000? De otra manera, cuando aún el otro está lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así, pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Homilía de San Gregorio Magno. Si consideramos, hermanos, los bienes excelsos que se nos prometen en el cielo, nos parecerán despreciables los que hay en la tierra. A la verdad, los bienes de la tierra comparados con la felicidad soberana, son carga, no alivio. La vida temporal, comparada con la eterna, más bien debe llamarse muerte que vida. El mismo cotidiano defecto de la corrupción, ¿qué otra cosa es sino cierta muerte prolija? Más que lengua podrá expresar, o que entendimiento comprender, la magnitud de los goces de aquella soberana ciudad, formar parte de los coros angélicos, asistir con los espíritus bienaventurados a la gloria del Creador, contemplar el rostro de Dios, ver la luz incircunscrita, carecer de todo temor de la muerte, y gozar del don de la vida perpetua? Oyendo estas cosas, el alma se inflama, y desea hallarse ya donde espera gozar sin fin. Mas, a estos grandes premios no se puede llegar sino mediante grandes trabajos. Por lo cual Pablo, excelente predicador, dice, no será coronado sino el que peleare legítimamente. Gócese, de consiguiente, la mente con la grandeza de los premios, pero no rehúya la dificultad de los combates. Por lo cual, la verdad dice a los que quieren seguirle, si alguno de los que me siguen no aborrece a su padre, y a su madre, y a la mujer, y a los hijos, y a los hermanos y hermanas, y aun a su vida misma, no puede ser mi discípulo. Pregunto, ¿cómo es que se nos ordena aborrecer a los padres y parientes, y se nos manda amar a los enemigos? Y sí, la verdad dice con relación a la esposa, lo que Dios unió, el hombre no lo separe. Y Pablo dice, varones, amad a vuestras esposas como Cristo a la Iglesia. He aquí que el discípulo enseña la obligación de amar a la esposa, siendo así que dice el maestro, quien no aborrece a la esposa, no puede ser mi discípulo. ¿Acaso el juez anuncia una cosa, y el pregonero publica otra diferente? ¿Acaso podemos a un mismo tiempo amar y aborrecer? Pero, si pesamos bien el precepto, mediante la discreción podemos practicar ambas cosas, de suerte que amemos a la esposa y a cuantos están unidos con nosotros mediante el parentesco y a nuestros prójimos, y a los que nos impidan amar a Dios, los aborrezcamos y huyamos de ellos.